Muy buenas a todos. Vamos a seguir ahora con biomecánica de miembro superior y la principal va a ser biomecánica de hombro. Ojo, hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de biomecánica de hombro, no solamente hablamos de una sola articulación, porque uno habla de la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación de la mano, la articulación de la muñeca y así no. La articulación del hombro se compone de varias articulaciones, específicamente serían tres verdaderas y una falsa, así como hablan de las costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Bueno, así vamos a tener esta nomenclatura. ¿Qué articulaciones tenemos? La básica que la mayoría conoce, que es la articulación glenomeral, que es básicamente de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Otra articulación son las claviculares. La clavícula, dato curioso, es el hueso que más se fractura en accidentes de vehículos o accidentes de motociclistas, básicamente, y tiene dos articulaciones, articulación clavículo externar, que es básicamente la clavícula con el esternón, y acromio clavicular. ¿Listo? La parte del acromio de la escápula, recuerden que la escápula tiene dos procesos adyacentes a ello, que son el acromio y el proceso coracoide, que lo vemos acá. Aquí fundamental, vamos a marcar enseguida, articulación glenohumeral. Acá tenemos la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero. Articulación primera, articulación glenohumeral. Número dos, articulación clavícula external. Número dos, y la número tres, articulación acromioclavicular. Ahora, hay una cuarta articulación. Tenemos el ángulo medial de la escápula. Aquí se me origina el músculo, que es el serrato anterior, que se inserta en las costillas adyacentes a este. Y este me pega todo lo que es la escápula a la caja torácica. Entonces tenemos como tal cuatro articulaciones. Ahora, ¿qué nos encontramos aquí? Vamos a hacer una nomenclatura básica de anatomía para que podamos determinar qué estructuras tenemos acá. Bien, fundamental esto. Tenemos el cuello anatómico, cuello quirúrgico del húmero. ¿Por qué se llama cuello quirúrgico? Pues el cuello quirúrgico es porque me pasan dos arterias, que es la arteria circunflejo anterior, sería una que pasa por acá, y la circunflejo posterior. Estas son ramas adyacentes de la arteria. Aquí pasa arteria subclavicular y la arteria axilar, que me determina esas dos, arteria circunflejo anterior y circunflejo posterior. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? La tuberosidad mayor del húmero y la tuberosidad menor del húmero. Esta es la mayor, y esta es la menor. ¿Listo? ¿Qué pasa? La tuberosidad mayor del húmero también se llama la cabeza del troquín y la tuberosidad menor del húmero también se llama cabeza del troquíter. ¿Qué pasa aquí? Tenemos dos cuellos. Cuello de la tuberosidad mayor del húmero o cuello del troquín y cuello de la tuberosidad menor del húmero o cuello del troquíter. ¿Y para qué me funciona esto? Fundamentalmente para los movimientos de rotación. Listo, rotación interna. Vamos a ver cómo varían dependiendo de si la tuberosidad mayor del húmero está adelante o está atrás, o está en rotación interna o rotación externa. Acá tenemos la corredera bicipital, lo que voy a pintar acá como de azul, donde pasa todo lo que es la cabeza larga del bíceps braquial que se interna en el tubérculo supraglenoideo, y aquí está el tubérculo infraglenoideo, donde está todo lo que es la cabeza larga del tríceps braquial. Esto lo vamos a ver más adelante, como para nombrar rápidamente. El bíceps braquial, al ser bíceps, o sea, dos cabezas, su otra cabeza se inserta en el proceso coracoides, que está el músculo coracobraquial acá y el músculo pectoral menor que se inserta, se origina la. Bien. Ahora, ¿qué articulaciones ya las nomenclamos acá? Cada una de ellas. Y vamos a ver un poquito los accidentes óseos de la escápula. Tenemos el ángulo inferior, ángulo superior, el cuello de la escápula, que es esto, cuello de escápula, o el omóplato. Tenemos el ángulo medial, que es este de acá. Tenemos el ángulo inferior, el ángulo superior, el proceso coracoide, que es este, proceso coracoides, y el acromión. Acá tenemos la escotadura escapular, la fosa escapular, donde está el músculo subescapular, que se inserta en la tuberosidad menor o la cabeza del troquín, y ya vamos a nomenclar más adelante cada una de las musculaturas que encontramos acá. Ahora aquí, origen y inserción muscular, tenemos acá todo lo que es el manubrio del esternón, perdón, sí, manubrio del esternón, ángulo del esternón, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. ¿Listo? Esto es para tener acá básicamente. Ahora vamos a hablar de la musculatura, porque aquí en el libro de Mecánica de Newman me marca enseguida la musculatura que está insertada aquí. Tenemos acá el músculo esternocleistomastoideo, su porción acá y su cabeza acá, su porción clavicular y su porción external, esternocleisto del manubrio del esterno y la parte clavicular, esternocleistomastoideo. Aquí está.
¿Listo? El esternocleidomastoideo. Acá tenemos la escotadura yugular. Escotadura yugular, fundamental saber la posición de la escotadura yugular. El pectoral mayor que tiene su origen clavicular, su origen eh, básicamente external y su parte como origen abdominal. ¿Listo? Y acá tenemos un pequeño inserción del músculo subclavio. Subclavio. ¿Listo? Hacia arriba. Bien. Seguimos. Acá tenemos el acromión, que es esta parte que voy a señalar acá, el acromión. Tenemos acá el músculo trapecio superior y trapecio medio. ¿Cómo así? Es que se inserta el trapecio fibras medias, trapecio medio, trapecio fibras superiores. Lo vamos a ver en otra imagen. Acá todo esto es parte del deltoides, músculo deltoides. ¿Listo? Que se divide en deltoides su porción media, su porción anterior, y aquí sería la rama posterior. ¿Listo? El más grande, o sea, si nomenclamos qué hace el deltoide, la mayoría de gente va a decir, bueno, depende, pues, si está el brazo adelante, pues haría como flexor, en la parte media, pues sería un aductor, en la parte posterior sería un extensor, pero no. Siempre saber que la función principal va a ser de la que más tenga fibra, y el deltoide tiene más fibras medias, o sea, el deltoide como tal sería principalmente su función, acorde a las fibras que tiene un músculo aductor de hombro. Acá tenemos lo que hablamos normalmente, que era el pectoral mayor, el esternocleidomastoideo, su rama clavicular. Acá tenemos en la parte posterior también sería esto una vista ya de inferior a superior. Acá tenemos el pectoral mayor también, estos dos serían del pectoral mayor. Acá tenemos del músculo subclavio y el deltoides anterior, que es este que está aquí, se mostraría acá. Acá tenemos las carillas, que son dos carillas articulares. Esta carilla que está acá es la carilla acromial, vemos que es como más redondita, y la carilla, aquí tenemos la otra carilla, que es la carilla costal. ¿Listo? Que va un poquito más hacia la parte costal, y en la de arriba sería todo lo que es la articulación externo clavicular. ¿Listo? Acá tenemos una pequeña línea del trapecio, que es básicamente hay un ligamento que se llama ligamento trapezoideo, ¿listo? Y conoideo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí fundamental. Este es importante, son los ángulos, ¿listo? Acá tenemos los siguientes ángulos. Estos ángulos no los vamos a nomenclar tan específicamente, pero sí es fundamental que los coloquen, porque dependiendo de cada estructura, miren que los ángulos varían completamente. Aquí esto es lo más superior, y después quitamos la clavícula para ver inferiormente cómo estaría el húmero. Bien, el ángulo entre el húmero, básicamente se llama una posición de retroversión. O sea, el húmero normalmente está en una retroversión, ¿ok? O sea, que es una retroversión hacia posterior. El húmero está normalmente hacia posterior. La parte del ángulo del plano escapular o clavicular, hay un ángulo que es específicamente un poco anterior, o sea, va un poquito más anterior, y en la parte subescapular va un poco más posterior. Eso básicamente es cómo se acomoda. No, normalmente no lo hacen en preguntas de examen porque es la posición normal, o sea, no es como que es relativo, o sea, ¿cuál sería el ángulo en el plano horizontal del húmero? Pues 30 grados. ¿Cuál sería el ángulo de la posición de la escápula? Frente a la clavícula, pues sería 30, 40 grados, y de la clavícula frente al esternón, pues sería de 20 grados más o menos. ¿Cómo así 20 grados? Que no está completamente recto, la clavícula no está aquí, la clavícula está un poquito angulada, ¿listo? Y de la clavícula hacia donde está la escápula, pues no está completamente recta, está un poquito angulada, entonces más o menos así son los ángulos que podemos encontrar acá, o se denotan acá, ¿listo? Ahora vamos a ir con la musculatura, porque es fundamental saber qué musculatura adyacente tenemos acá. Y ahora vamos a ir con lo que es la fosa. Aquí tenemos el músculo supraespinoso, infraespinoso, que son las fosas supraespinosa y fosa infraespinosa. Acá tenemos el músculo redondo menor, siempre la mayoría de cosas va a estar el menor encima de lo mayor, redondo menor, y acá abajo está el redondo mayor. Y tú colocas una E como si fuera menor para no colocar dos en el redondo mayor. Ahora que tenemos acá, romboides menor y el romboides mayor. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde estaría el romboides menor? A ver, si yo dije que lo menor está siempre arriba, este sería romboides. E va a ser como menor, no sé por qué se me dio por meterlo así, pero bueno. Y romboides mayor. Romboides menor arriba, romboides mayor abajo. Redondo menor arriba, redondo mayor abajo. Claro, hasta aquí. Espero que haya quedado claro, más o menos para nomenclatura de anatomía. Trapecio, fibras superiores estarían acá donde dijimos anteriormente, y las fibras medias estarían acá. ¿Listo? Trapecio superior, trapecio medio. Acá tenemos el ángulo superior de la escápula, que me especifica el músculo elevador o músculo angular de la escápula, o músculo elevador de la escápula. ¿Listo? El ángulo inferior está aquí. Acá tenemos pequeñísimo inserción acá para el músculo dorsal ancho.
¿Ok? Ahora, en la parte anterior, ¿qué encontramos? Todo esto es del músculo subescapular. En la fosa subescapular. Acá tenemos cabeza larga del tríceps en el tubérculo infraglenoideo, cabeza larga del bíceps braquial, tríceps acá, tubérculo supraglenoideo, tubérculo infraglenoideo. Acá tenemos todo lo que es cabeza corta del bíceps braquial, acá tenemos el músculo pectoral menor y el músculo, aquí no se vería, pero aquí también sería todo lo que es el bíceps o el músculo coracobraquial. ¿Listo? Músculo pectoral menor. Acá que encontramos deltoides anterior y medio. Ya sabemos que este es el deltoides medio. Este sería el deltoides anterior. Y trapecio fibra superior. Otra vez. Esta línea que vemos de gris acá, ya sabemos que es el músculo serrato anterior. Un músculo fundamental que vamos a hablar nuevamente de él. La cavidad glenoidea y esta línea que es la línea de la cápsula articular. Acá, fundamental, tenemos la fosa glenoidea. Esto es la escápula. Fosa glenoidea. Acá encontramos lo que es cabeza corta del bíceps braquial, estaría acá, listo, cabeza corta del bíceps braquial y parte del coracobraquial, acá estaría. Acá, ahí los ligamentos, cómo que aquí los ligamentos? Estos que hacen como palitos son una parte de los ligamentos. El ligamento conoideo, que hablamos de ligamento conoideo, que es el ligamento conoideo y ligamentos trapezoideo, que parece un trapecio. Estos ligamentos son básicamente para la inserción con la clavícula. Acá tenemos ligamento coracomeral y ligamento coracoacromial. ¿Cómo así? Ligamento coracoacromial y coracomeral. ¿Listo? Proceso coracoides con la cavidad glenoidea, proceso coracoides con básicamente el acromión. ¿Listo? Entonces el ligamento coraco siempre va a empezar como coracoide porque ese es el proceso coracoide, coracomeral y coracoacromial que unen estos dos. Ya, espero que haya quedado más o menos claro. Hasta aquí, acá, inserción en el húmero. Tenemos inserciones fundamentales. Acá tenemos el supraespinoso, el músculo subescapular es el único que se inserta en la tuberosidad menor del húmero. Es un músculo más grande. O sea, aquí en esta área, que aquí la tuberosidad menor, un solo músculo. La tuberosidad mayor, hay tres músculos, que es el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor. Ahora, ¿qué pasa acá? El dorsal ancho se inserta acá. Dorsal ancho. Ahí viene donde se inserta el pectoral mayor. El pectoral mayor recubre todos estos músculos. El pectoral mayor recubre todo esto. O sea, aquí podemos observar, entre más estén aquí, más están tapaditos, y entre más salgan, más va a recubrir los otros. Entonces tenemos el redondo mayor, dorsal ancho, cabeza larga bíceps braquial que sale aquí, y aquí el pectoral mayor recubre todos estos músculos. Coracobraquial aquí, y el deltoides, que pasa de acá, pasa acá. El deltoides es un músculo largo, uno piensa que el deltoides es corto, no. El deltoides es un músculo completamente larguito, ¿listo? Que recubre completamente todo, porque entre más distal esté, más va a poder recubrir todo esto de acá. Listo, acá sería más o menos todo lo que podemos nomenclar acá. Esta es la parte anterior de la cabeza del húmero. Encontramos todo lo que es el infraespinoso, la carilla medial, que sería esta acá, el infraespinoso, carilla medial. Recuerden, el supraespinoso está acá, supraespinoso, infraespinoso, y este sería el redondo menor, que son los músculos, o tres de los músculos del manguito rotador. Porque acá tenemos todo lo que es el músculo, sería subcapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. O sea, son todo lo que es el manguito de los rotadores porque se encargan de acostar o adosar a todo lo que es la cabeza del húmero. Tenemos todo lo que es el tríceps, la cabeza larga que se inserta acá, tríceps, cabeza larga y el tríceps, la cabeza medial. Entonces, la cabeza larga, recuerde que se inserta en todo lo que es el tubérculo infraglenoideo. Ahora, un poco de la angulación. ¿Recuerdan que hablamos anteriormente que era de 30 grados la del húmero? Sí, que uno decía, ajá, 30 grados del húmero, que es la posición normal donde el húmero se coloca con la cavidad glenoidea. ¿Listo? Y es por esto, porque está más hacia una rotación, ¿a dónde? Si esto sería hacia adentro, sería rotación interna, o sea, está más hacia una rotación interna. ¿Listo? Y este por la caída también de la escápula, está más angulado a una rotación interna. Y este es el ángulo básicamente que es una retroversión, o sea, el ángulo superior, que es de 35 grados. O sea, la cavidad glenoidea estaría angulada más o menos un poquito más abajo y le permite alzarse solamente con su peso. Ahora lo vamos a ver más adelante cómo se ve un poquito más gráfico. Recuerden que esta parte siempre va a ser la lateral y esto va a ser siempre lo medial.
Acá, movimientos. ¿Qué tiene movimientos de la escápula? Me permiten una elevación y una depresión. ¿Cómo así una depresión? Usted está cabizbajo, usted está deprimido, se está bajando. Una elevación y una depresión. Una protracción, que básicamente sería hacia adelante. O sea, hacia adelante sería como una como rotación hacia adelante. Y una rotación posterior. Y acá tenemos una rotaciones que son rotación ascendente y una rotación descendente. ¿Listo? Más o menos sería todo hasta ahí. Ya sabemos más o menos los movimientos que tiene la escápula. Ahora, vamos a hablar de la anatomía de los ligamentos, perdón, que podemos encontrar acá. Ligamento interclavicular es fundamental, claro, porque aquí tengo una clavícula y acá tengo otra clavícula. Y este ligamento los une, es como algo, un misil intercontinental, porque va de un continente a otro. Este es un ligamento interclavicular, porque los une. Ligamento interclavicular. Ahora, ¿qué sigue? Son las fascias o fascículo anterior del ligamento. Ya hablamos de los ligamentos costoclaviculares. Costoclavicular, ¿cómo así? Clavícula, costilla, ligamento costoclavicular anterior, costoclavicular posterior y el fascículo del ligamento costoclavicular. Son estos que están acá. Ahora hablamos del ligamento esternoclavicular y su cápsula. ¿Cuál es este? Esternón clavicular, es este, ligamento esternoclavicular y la cápsula que los cubre. ¿Listo? Ya tenemos acá todo lo que es lo último ¿qué le llama la atención de acá? Es un disco articular. ¿Listo? Un disco interarticular entre la clavícula y el esternón. Entonces tenemos el ligamento costoclavicular, su casa costoclavicular, el ligamento. Estos son los ligamentos costoclaviculares que son estos de acá, perdón, ligamento costoclavicular anterior, costoclavicular posterior y el fascículo anterior del ligamento costoclavicular anterior. Y luego tenemos los ligamentos externoclaviculares, que son estos ligamentos de acá y su cápsula articular. Ahora, anatomía de ligamentos y su, básicamente, encaje. Esta es una articulación en silla de montar. ¿Cómo así? Acá tenemos una parte cóncava, 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 ¿listo? Cóncava lo llamamos muy claro así, y acá una parte convexa. ¿Listo? Convexa, CX. Acá tenemos una parte cóncava y una parte convexa. ¿Y cómo lo mezclamos? Pues básicamente lo que es superior inferior de la clavícula es una parte convexa y la anteroposterior de la clavícula es una parte cóncava. Ahora, acá, si tenemos acá inferior, superior, anterior y posterior, tenemos que la parte anteroposterior del esternón es convexo y la inferosuperior es cóncavo. Y ustedes dirán, ajá, ¿cómo así se relacionan? Vamos a hablar. Anteroposterior de ambos, la anteroposterior del esternón es convexo y la anteroposterior de la clavícula es cóncavo. O sea, se cumple la ley cóncavo, convexo, porque este es el esternón y esta es la clavícula. Anteroposterior. Ahora, en la parte infero, infero superior, todo lo que es el esternón es cóncavo y la inferior de la clavícula es convexo. Se sigue cumpliendo todo lo que es la ley cóncavo convexo. Bien, movimientos. ¿Qué movimientos me permite esta articulación? Tenemos una rotación básicamente un movimiento que es rotación posterior. Este es el único, solamente se rota hacia posterior. ¿Y cómo así? Anterior vuelve, pero hasta el mismo ángulo, entonces lo dejamos en cero. O sea, no es como que puedas volver mucho más hacia adelante. No, queda ahí. Esto ya lo voy a explicar por qué, pero solamente la rotación es el único movimiento que es uno solo. Rotación posterior y la rotación anterior no está nomenclada porque no pasa de aquí. O sea, tú vuelves a tu posición neutral, vuelves a 0 grados. ¿Ya? Pero como tal, sí hace una rotación anterior porque tiene que regresar y para regresar no puede seguir regresando con una rotación posterior. Regresa con una rotación anterior. Pero no está nomenclada. ¿Listo? Bien. Ahora tenemos lo que es la parte de la elevación. Sería esto de aquí. Elevación. Si elevamos, pues básicamente podemos ir hacia abajo. O sea, elevación y la depresión. Ahora, ¿qué tenemos acá? Protracción, que recuerden que le dije que protracción es hacia adelante. Le vemos acá, protracción hacia adelante y retracción, que es hacia posterior o hacia atrás. Son los movimientos que me permite la articulación clavículo, clavículo external. ¿Listo? Vemos acá ahora la biomecánica o cinemática de la elevación y la depresión. Bien, tenemos acá.
Estamos viendo todo lo que es la parte superior. Si hacemos una elevación a los 45 grados, ¿qué va a pasar? Como esta parte es la ley cóncavo-convexa, yo roto hacia la misma dirección que la elevación y deslizo hacia abajo. ¿Qué ligamento se está relajando y que se está tensionando? Recuerdan que hablamos de los ligamentos que son el ligamento costoclavicular anterior. Este ligamento se está tensando porque se está separando. ¿Listo? ¿Y cuál se está uniendo? Pues acá todo lo que sería el ligamento interclavicular. ¿Listo? O costoclavicular serían los dos. Interclavicular, que une las dos clavículas, y el costoclavicular se está uniendo. Ahora, al yo hacer una depresión a 10 grados, básicamente voy rotando hacia el mismo movimiento y deslizo hacia posterior. Cuando deslizo, básicamente estoy separando los ligamentos que ya no me enclé, que son el ligamento costoclavicular, perdón, externoclavicular y el ligamento interclavicular. ¿Listo? Y estoy uniendo, porque aquí ya se están uniendo los ligamentos que son ligamento costoclavicular anterior y su parte básicamente de su fascícula anterior. Ahora, en una retracción, ¿qué hago? Aquí estoy básicamente como es cóncavo sobre convexo, la rodadura y el desliz va a ser del mismo lado. Y estoy simplemente los ligamentos que hablamos anteriormente, que eran los que están acá unidos, que son el ligamento costoclavicular, ligamento costoclavicular anterior y su fascículo, pues se están separando. Listo, estos dos ligamentos se están separando. El ligamento costoclavicular posterior, este ligamento CP o ligamento capsular, perdón, ligamento capsular posterior, que es de la cápsula, este ligamento se está uniendo y a dejarlo mejor escrito. Este que está acá, este que está acá, es el ligamento capsular posterior, pues se está uniendo, porque se está juntando. Entonces aquí está un poquito más dúctil. Y el ligamento capsular anterior, pues se está separando. ¿Cómo así que ligamentos capsulares? Lo que hablamos normalmente, hay que cambia la nomenclatura. Ligamentos capsulares son los ligamentos básicamente que están adosados a la cápsula. Y como la articulación clavículo external son los ligamentos capsulares clavículo externales anteriores, ligamentos capsulares clavículo externales posteriores. ¿Listo? Estos se separan, estos se unen. Aquí, básicamente, otra parte de la nomenclatura. Este es el ángulo que permite esto. Bueno, tiene que ser recto, más o menos ahí. Tenemos acá todo lo que es el ligamento coracoclavicular, que recuerda que hablamos del ligamento coracoclavicular y el coracohumeral. Bueno, el coracoclavicular es que une el proceso coracoides con la clavícula. Acá tenemos todo lo que es el acromión, el disco y la carilla del acromión, que sería esto. Disco y la carilla acromial. Acá vamos a ver los ligamentos que tenemos acá. El ligamento coracoacromial, que sería este. Proceso coracoides, acromión, tenemos el ligamento coracoacromial, ligamento coracoacromial. Acá tenemos el ligamentos coracoclaviculares, que son proceso coracoides y clavícula, que son el conoidio y el trapezoidio. ¿Listo? El conoidio es este que parece un cono y el trapezoide es este un poquito más grande. ¿Listo? O trapezoidal. Cambia también la nomenclatura. Ligamento acromioclavicular sería este de acá. Acá tenemos el ligamento coracohumeral, esto va el proceso coracoides al húmero, y estos son los ligamentos que encontramos acá, tenemos la cápsula articular debajo. Ahora, esto es importante. Los traumatismos de la articulación acromioclavicular y sus ligamentos asociados pueden causar algunos movimientos. Y ustedes dirán, ¿cómo así que puede causar qué cosa? Si usted recibe una fuerza de acá, este ligamento que tiende a hacer se separa, porque esto se está separando completamente. Esto también se separa y esto se mantiene rígido. Pero si usted separa esta zona, empieza a romperse acá. ¿Qué es el ligamento? ¿Cuál ligamento estamos separando? El ligamento coracoclavicular. Estamos lesionando el ligamento coracoclavicular por caídas laterales en el hombro. El que cae con el hombro así que siente como un dolor fuerte, un desgarro, pues básicamente es esto. Y la captura articular o la captura articular de la articulación acromioclavicular también tiende a separarse porque se mueve hacia esta dirección y la otra se queda estática. ¿Listo? Por eso incluso hasta caer en cierto ángulo puede ser peligroso. Ahora, tenemos acá lo que es los movimientos escapulares. Acá los movimientos son súper variáticos, porque tenemos lo siguiente, tenemos el ángulo de la articulación acromio clavicular. Y hablamos de los movimientos de la esternoclavicular. La acromioclavicular me permite los movimientos de rotación ascendente, que ya hablamos, rotación descendente, los movimientos de inclinación anterior, que sería este, inclinación posterior, los movimientos de
rotación interna y una rotación externa. Ya tenemos la vista superior de la rotación interna. La rotación interna se vería así, rotación interna, y aquí tendríamos todo lo que es la rotación interna, vista superior y vista lateral de la inclinación anterior. La inclinación anterior, ¿cómo se vería? Nosotros ya hablamos de inclinación anterior, ¿qué es esto? Así sería la inclinación anterior. Esto sube y esto se lleva con esto, limitado por el músculo cerrado anterior. Ahora, disculpe. Bien, acá tenemos los movimientos escapulares. Fundamental, los movimientos escapulares significa que este y este se tienen que juntar. O sea, si alguno de los dos falla, no se produce correctamente el movimiento. ¿Qué pasa? Tenemos un reloj. Y tenemos algo que se llama un movimiento en sentido horario y movimiento en sentido antihorario. Entonces, el reloj, ¿dónde va? Iría para acá. Este es un movimiento en sentido horario. Y en sentido antihorario sería que el reloj regresara hacia acá. Movimiento en sentido antihorario. Siempre debe haber ambos. O sea, para un movimiento completo entre dos uniones de articulaciones, debe haber un movimiento horario y un movimiento antihorario. Entonces, en la articulación externoclavicular, tenemos un movimiento en sentido antihorario para elevarla. Listo, y empezamos a elevar. Pero acá yo no quiero elevar la escápula. Yo quiero mantenerla en su posición. O sea, elevar todo lo que es el hombro, pero que la escápula no se me salga. ¿Qué hago? Un movimiento antihorario para que la escápula básicamente vuelva a una rotación descendente. Y este movimiento me permite una elevación del hombro sin sacar mucho la escápula. Ustedes están quietos y ya como el niñito casi que no me importa, no me importa, calza los hombros. Hace este movimiento en la articulación básicamente esternoclavicular. Hay una rotación en sentido antihorario y la articulación eh, acromioclavicular hace una rotación en sentido horario. ¿Para qué? Para mantener la escápula. Usted puede elevar el hombro sin generar un movimiento completo del brazo y que la escápula se mantenga ahí. Ahora tenemos acá, ahora si quiero, pues yo quiero hacer una abducción completa del hombro. ¿Qué hago acá? Hago un movimiento en sentido simultáneo, en sentido antihorario y en sentido antihorario. ¿Por qué? Porque ambos quiero que suban. Entonces aquí yo hago una abducción completa. Si yo no quiero que suban, ya sabe que una tiene que hacer en sentido horario y antihorario y se estabiliza. Pero si yo quiero que suba completamente, hago dos movimientos en sentido antihorario. Articulación clavícula external y clavicular hace una rotación en sentido antihorario. Y aquí yo puedo hacer ya una elevación completa de la escápula, ¿listo? O una rotación ascendente de la escápula. El que se encarga de hacer las rotaciones de la escápula es la articulación acromio-clavicular, ¿listo? Acá. Ahora yo quiero hacer lo que es un movimiento hacia anterior, o sea, una protracción, ¿listo? O rotación interna. ¿Qué hago primero? La protracción. Si yo quiero que los dos vayan hacia adelante, todos deben moverse en sentido antihorario. Aquí, todos deben ir a sentido antihorario, ¿listo? Porque el horario sería hasta acá, pero ustedes se van, es lo contrario, sentido antihorario. Antihorario, antihorario, articulación acromio clavicular y externo clavicular van en sentido antihorario para que ambos se muevan. Ahora, la articulación externo clavicular hace la protracción de la clavícula hacia adelante y como ya la clavícula está hacia adelante, lo único que tiene que hacer es una rotación de la escápula. ¿Listo? O una rotación interna, interna rotación. Ya, ese sería el movimiento. Aquí es donde inicia, aquí es donde termina. Entonces, les tiene que quedar claro que si ambas articulaciones se mueven en el mismo sentido, el movimiento va a ser combinado. Si una se mueve en un sentido y la otra en otro sentido, solamente hay mitad del movimiento. Ahora tenemos acá la cápsula articular. Acá ya hablamos de estos ligamentos, no lo vamos a nomenclar. Tenemos la cápsula articular y este es el receso. Acá esto es fundamental. Receso axilar. Esto es para que tenga mucho más ángulo de movimiento. Una pequeña bursita acá. Tenemos la cavidad glenoidea o cartílago articular. Cavidad glenoidea. La cabeza del húmero. Acá tenemos lo que son ligamentos transversos cortados acá. Ligamentos transversos. Membrana sinovial para el tendón del bíceps. Acá tenemos el tendón del bíceps, la membrana sinovial, el tendón del bíceps braquial, cápsula fibrosa, que sería todo esto de acá, una cápsula fibrosa. Acá tenemos todo lo que es el labrum glenoideo. ¿Qué es un labrum? Tenemos el labrum glenomeral y el labrum acetabular. Este es básicamente el labrum glenomeral o labrum glenoideo. ¿Qué es un labrum? Pues si tenemos una moneda, listo, así lo dice Newman, que colocan un balón, es el articulación, imagínate que es un balón, es la articulación del hombro, o sea, es más fácil que se caiga porque no está completamente adosado. ¿Qué produce? Miren este laurum, son como pequeños cachitos que tiene acá. Esos pequeños cachitos me da como un poquito más de área para poder mantener la bolita un poquito más estable, o sea, ya tiene una pequeña estabilidad de la articulación del hombro.
¿Qué más tenemos? Acá tenemos todo lo que es la ley cóncavo convexa y básicamente como una esfera completamente, o básicamente completa, todo esto sería convexo y esto sería cóncavo. Esto no hay mucho que ver aquí. La ley cóncavo convexo se surge de la manera correcta en toda la articulación. Acá vemos los músculos, que es el músculo subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, bursa subacromial, la cápsula del ligamento glenohumeral anterior, medio posterior, la cápsula articular, el tendón del bíceps braquial, el labrum glenohumeral, que estaría acá, que es el espacio que ya dijimos de la moneda, que le da mucho más espacio. Listo. Ahora, esto es fundamental. Sería como más la escápula tiene siempre una posición que da por el núcleo elevador de la escápula. ¿Listo? Núcleo elevador de la escápula. Bueno, no. Básicamente es una cuerda que vemos aquí. Imagina lo siguiente. La rotación ascendente, que es esto, o sea, la escápula rota hacia adelante. Una rotación ascendente la dan varios músculos que vamos a nombrar más adelante. Pero la rotación ascendente lo que me impide es que si tenemos un ángulo así inclinado, la cabeza del húmero tiene mucha más área de apoyo. Porque si estuviera completamente recta, pues la cabeza del húmero cayera normalmente y se luxara con mayor facilidad. O sea, ya de por sí, esta angulación o esta básicamente rotación ascendente de la escápula me permite una pequeña estabilidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que me mantiene hacia adentro. Si yo alejo o lo hago más perpendicular, la fuerza de sostén va a ser mucho más corta y la fuerza que está ejerciendo este músculo va a ser mucho mayor, que es el del supraespinoso. O sea, puedo lesionar el supraespinoso. Por eso es que algunas habilidades en los músculos que me mantengan en la escápula pueden hacer que haya mucha más tensión en la cabeza lunar y puedan lesionar el músculo supraespinoso, que es el principal músculo que se lesiona en la lesión común, que es la lesión del manguito de los flotadores. Esto como pregunta de Sam. Lesión del músculo supraespinoso. Ahora, los ángulos de movimiento que tiene, ya lo vamos a mencionar, pero básicamente son, me pasé la imagen, no me deja volver la grabación, no sé por qué, pero bueno, acá tenemos el húmero, me permite todo lo que es rotación interna, rotación externa, me permite todo lo que es la flexión, me permite lo que es la extensión, una ABD y una ADD. Ahora, ¿qué movimiento estamos viendo acá? Este movimiento se llama de aducción, porque está la escápula, yo estoy haciendo una A hasta marcarlo, ABD. ¿Qué pasa? En una ABD siempre roto hacia el mismo sentido y deslizo hacia el sentido opuesto. ¿Y qué va a pasar aquí? Aquí tenemos LCS, que vamos a ver qué es. Ahora, la cápsula básicamente del ligamento inferior es esta, cápsula del ligamento superior. Ligamento, cápsula ligamentosa inferior, cápsula ligamentosa superior. Acá la cápsula ligamentosa superior, básicamente ambas se tienden a distender un poquito. Esta mucho más, porque esta tiene que someter la carga del deslizamiento hacia posterior. Busta subacromial y tracción del músculo supraespinoso, que es el principal músculo que inicia la ABD. Y aquí no solamente sería el supraespinoso en la imagen de Newman, porque aquí también estaría el deltoides apoyándolo. Pero como para que nomenclemos principalmente, los principales ángulos son por el músculo supraespinoso. Ahora, ¿qué pasa acá en la ABD? Aquí se empieza a cortar un poquito el espacio subacromial, ¿listo? Aquí tenemos la distancia acromio-humeral. Cromio, cromio con el húmero. Una distancia está una bursa importante que podemos tensar. Y para eso esta imagen. La barra roja indica todo lo que es esto que está aquí rojito, esto que viene acá de rojo, indica el arco de abducción donde la inserción distal del supraespinoso, o el músculo supraespinoso que es el que estamos hablando, está más cerca de la superficie inferior de la columna. O sea, puede chocar este músculo también aquí. Entonces, el área donde más lesivo puede estar ese músculo. Aquí ya no inicia el movimiento, lo inicia acá. Pero en todo el movimiento, este es el ángulo de los 40 grados a 60 grados, es donde puede haber mucho más lesión del músculo supraespinoso. ¿Listo? Porque ahí llega a pegarse mucho más a todo lo que es el acromión y podemos dañarlo con mayor facilidad. Así que importante para los que manejan el levantamiento de carga o superior a los hombros es esto. Ahora tenemos acá todo lo que es distancia acromioclavicular, básicamente es el espacio, cuántos milímetros tiene, y ahora vemos que en la posición inicial tienen bastante espacio. Entre más yo vaya aduciendo el hombro, ya llegando hasta este punto, aquí va a haber más presión del supraespinoso. Pero aquí de 80 a 100 grados ya es más lesivo para la cápsula articular. ¿Listo? La cápsula articular o bursa y la bursa subacromial. Aquí puedo lesionar supraespinoso porque se acorta más el espacio del músculo y aquí puedo lesionar todo lo que es la bursa subacromial. Ahora, ya vemos que muchos movimientos por encima de los 90 grados ya es para la bursa
y de 40 a 60, movimientos mantenidos de 40 a 60, me lesionan todo lo que es el músculo suprapenoso, o sea, tendería. Ya después, porque cuando uno va siguiendo subiendo el hombro, ya uno hace inconscientemente una rotación externa, y en la rotación externa, ya que la cabeza mayor del húmero se separa un poquito y le deja más espacio. Por eso le dije, guarden lo de la cabeza porque ya lo vamos a hablar. Acá, básicamente lo que hablamos. Pero ¿qué pasa aquí? Este es fundamental. Si yo, por ejemplo, no hago deslizamiento, solamente hago rodadura, el deslizamiento aquí en el húmero lo hace todo lo que es el músculo subescapular. ¿Listo? Él hace el deslizamiento hacia abajo porque él tiende a jalarlo un poquito hacia abajo, el músculo subescapular. Si el músculo subescapular me está fallando por X o Y motivo, entonces, ¿qué pasa? Como él ya no hace el deslizamiento, porque todo lo que hablamos de rodadura y desliz lo hacen los músculos. Un músculo hace ese movimiento. Si él no hace el deslizamiento, va a haber una rodadura. ¿La rodadura qué va a pasar? En los 22 grados, que ya hablamos anteriormente. En esos grados va a haber un pensamiento de la bursa. Recuerden que ya aquí el músculo supraespinoso pues tendería a tener más espacio. Pero como ya no tengo ese movimiento, la bursa se va a presionar mucho antes, porque la bursa era ahí que se presionaba de los 80 a los y pico grados. Pero aquí, como ya no tengo eso, porque ya el músculo no está actuando, se presiona mucho antes. Entonces, una habilidad del músculo subescapular, listo, me puede estar lesionando el músculo supraespinoso porque le está jalando, jalando con fuerza, pero como no está rotando completo, no está deslizando, solamente va a generar rotación y la rotación va elevando. Aquí vemos todo lo que es el ángulo acromial, que es este, y toda la parte posterior que es la fosa glenoides o glenohumeral. Entonces, en ese movimiento de 11 a 11 grados a los 22 grados, pues va a haber una tensión de 1 centímetro más o menos. ¿Listo? O sea, disminuye bastante el espacio y hay mucho más presión. La flexión y la extensión es lo más curioso, porque aquí no hay solamente rodaduras, porque es un rol. ¿Recuerda cuando hablamos de biomecánica básica de los segmentos? Es como yo girar un trompo en un punto. O sea, no hay solamente, no hay deslizamiento, solo hay rodadura. Esta es una rodadura. Si yo voy hacia flexión, rodo y deslizo hacia el mismo lado, ya. Y si voy a hacer extensión, pues ruedo y deslizo hacia ese mismo lado. O sea, no cambia la biomecánica en flexión y extensión, son las más básicas. ¿Listo? Ahora, esto que está acá, básicamente son las rotaciones externas. Tenemos una rotación externa. Recuerden que una rotación externa es llevar todo lo que es el dedo gordo hacia la parte más posterior. En la rotación externa tenemos un rodamiento hacia la misma posición y un deslizamiento exterior, que lo hace contracción del infraespinoso y estiramiento del músculo subescapular. El músculo subescapular aquí tiene que relajarse, tiene que distenderse, porque si no se distiende no permite el movimiento. No permite el movimiento. Si él no permite el movimiento y no hay deslizamiento, se tendría que ir más hacia acá, a dañar la articulación. Listo. Ahora vemos acá, osteocinemática de la rotación interna en cadena cinemática abierta. Y recuerden que también hablamos de cadena cinemática cerrada. Nosotros siempre vamos a manejar cadena cinemática abierta, cadena cinemática cerrada. Ustedes dirán, ah, pero ¿para qué vamos a manejar esas dos cadenas cinemáticas? Bien, me interesa porque muchos ejercicios que coloca la gente, como hay un paciente que tiene más fuerza en una musculatura en cadena cinemática que en otra. Ahora, miren aquí, miren aquí. Tenemos una vista superior. Tenemos acá los siguientes músculos. El dorsal ancho, subescapular, músculo redondo mayor, que es este de aquí, redondo mayor, y el músculo pectoral mayor. ¿Qué pasa acá? En una rotación interna, sí, interna, o sea, yo estoy apoyándome del hombro y yo rotando mi cuerpo, o sea, mi cuerpo es el que está moviéndose, el hombro lo dejo quieto, estos son los músculos que van a actuar. Hacen toda la rodadura y el deslizamiento lo hace el dorsal. El dorsal haría como tal el deslizamiento y ya vamos a ver la función del dorsal en biomecánica. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Esta es la otra cadena cinemática cerrada. Aquí dejo el brazo pegado, así ya lo que sea, y muevo mi cuerpo. ¿Y mi cuerpo que se va a mover? Su escapular, pectoral mayor y el dorsal ancho. Todo se va a mover, todo mi cuerpo hacia anterior. ¿Listo? Todo mi cuerpo hace una rodadura y deslizamiento hacia anterior. Y en la otra, básicamente, ya es rodadura y desliz. ¿Listo? Que es contralateral, porque aquí lo cóncavo se está moviendo sobre lo convexo. Si hay cóncavo sobre convexo, rodadura y desliz va hacia la misma dirección. Listo, cadena cinemática cerrada de la rotación de hombro y cadena cinemática abierta en la que vimos anteriormente. Ahora, esto que está aquí, ese ritmo escapulomeral.
El ritmo escapulomeral indica que cuánto se mueve la escápula y cuándo se mueve el húmero. Y esto es preciso que lo sepamos como es por sí. Ustedes saben que la aducción completa son de 180 grados. Aquí está. ¿Cómo hacen esa división? Pues tenemos los siguientes cálculos. 120 de la glenumeral y 60 de las articulaciones perdón, la articulación clavicular, acromioclavicular y esternoclavicular. Recuerden que, dependiendo del inicio del movimiento, como vemos acá, esta imagen es fundamental. En la primera capa de la aducción del hombro tenemos la elevación de la articulación esternoclavicular, que sería esta. La articulación esternoclavicular empieza el movimiento. ¿Cuál es la esternoclavicular? Esta es la que inicia. Recuerda a la gente que le dije que el niño que alza los hombros así como que no, no me importa, no me importa. La fase inicial es de ellos, esternoclavicular. Hace la fase inicial. Miren que ellos se van moviendo rápidamente, rápidamente hasta los 90 grados. Aquí ya su movimiento se limita. Ahora, ¿qué pasa? En la segunda etapa, la articulación clavículo acromial o acromio clavicular no se mueve sino después de los 90 grados. Después de los 90 grados, él empieza a hacer una elevación de la escápula para que ésta se eleve con el húmero completamente y llegar el brazo hacia los 180 grados. Y donde hay una leve rotación, es una rotación externa para que la cabeza de la tuberosidad mayor del húmero no choque completamente con la cavidad acá, la cavidad del húmero y del acromio. Listo, este básicamente es el ritmo. Los ángulos varían 60 grados, 120 dan unos 180 grados. Y estos 60 se parten entre 25 y 30 y el otro 5 sale de acá. Y una rotación leve que hace la, esta rotación leve que está acá, en esta vista lateral, que es una inclinación posterior y una rotación externa que se mezclan acá. Listo. Pero lo que me interesa son 25 y 30 y se suman los 5 de la rotación externa. Ahora, esta imagen que está acá básicamente es cómo, o sea, cómo se mecaniza la articulación. O sea, si todo lo damos un ejemplo mecánico, o como si todo fuera ligamento, tenemos el ligamento coracoclavicular, que sería simplemente una pita. Acá tenemos todo lo que es la apófisis coracoides, y a nosotros hacer una tracción del serrato anterior, el serrato anterior lo lleva hacia adelante, este ligamento se distiende, tenemos una rodadura en sentido horario, ¿listo? Y una rotación posterior. Este es para elevar completamente la escápula o nación del serrato. Esto aquí se ve mejor. Y aquí, recuerda lo que dijimos, que básicamente la aducción del hombre en el plano frontal versus el plano escapular. ¿Cómo así? Fácil, lo que sería bajo, lo bajo, la parte más baja, la parte más baja, la parte más alta, o sea, de alto daño. Si yo hago, por ejemplo, una aducción en el plano frontal completa, 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 y no hago una rotación, se llega a tensar por la tuberosidad mayor del húmero, que es la más grande. Si hago una aducción completa y no hago rotación, choca enseguida. Pero ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo cuando va elevando hace una leve rotación, una rotación externa, y esa rotación externa va a que la cabeza del húmero vaya a un espacio mucho más bajo y no haya una presión. ¿Listo? Es básicamente eso. Acá vamos a nombrar un poquito del sistema nervioso. Y es básico, es básico. Así que esto como que no lo pueden decir porque ustedes pueden tomar imagen. Solamente vamos a hablar de las raíces, que son las principales. Las raíces. Luego tenemos lo que son los troncos, que se dividen en tres troncos, que es el tronco básicamente superior, tronco medio y el tronco inferior. Lower sería inferior. Entonces tenemos las raíces, que son las raíces de C5, C6, C7, C8 y T1, básicamente, o C9 si la quieren nomenclar, porque las vértebras llegan, perdón, las vértebras llegan hasta C7, pero como empiezan debajo de una, cuando llega a C7, la otra es C8 y T1. T1 ya me forma todo lo que es el plexo braquial. Incluso hay ramas de C4 de acá. Ahora tenemos las raíces, luego los troncos que son superior, medio e inferior y las subdivisiones. ¿Cómo así? El tronco superior tiene una subdivisión anterior, posterior, perdón, dos anteriores, una posterior. El tronco medio tiene una subdivisión posterior y anterior, y el tronco inferior tiene una subdivisión anterior y una posterior. ¿Listo? Esas son como las subdivisiones que tiene. Acá tenemos el ramo del nervio torácico largo, ramo del nervio torácico largo. Acá tenemos otra división que son los fascículos. Tenemos subdivisiones y los fascículos. Y los fascículos ya me forman lo que, me empiezan a formar lo que son los nervios que conocemos como que el nervio radial, el nervio ulnar, etc. Fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. Fascículo medial y lateral están casi unidos para formarme el nervio, uno de los nervios más grandes y que más conocemos, que es el nervio mediano. El nervio radial básicamente es solamente el fascículo posterior. El nervio, tenemos acá que es el nervio musculocutáneo, bajando por el axilar, y acá tenemos el nervio ulnar. ¿Listo? Estas son sus divisiones. Tenemos los nervios
acá, que son los nervios subescapulares superior, subescapular superior, que sería este de acá, que es más arriba, subescapular superior, subescapular medio, o nervio toracodorsal y nervio subescapular inferior. Entonces, el subescapular medio sería el nervio toracodorsal. ¿Listo? El nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial, ya esto como que es más nomenclatura. Vamos a volarnos acá. Aquí ya tenemos la parte de los músculos que son los elevadores. Básicamente que esto, cuando estos músculos se contraen, ¿qué haría la escápula? La llevan hacia acá adentro. Esto, tenemos el romboides mayor, romboides menor y elevador de la escápula. Y en la parte de todo lo que es el trapecio, fibras superiores. Acá, ¿qué pasa aquí? Estas son las posturas anormales de las articulaciones escapulotorácicas por alguna debilidad muscular. Acá, en la fotografía que vemos aquí, vamos a marcar esta como fotografía A. ¿Listo? Y esta como fotografía. Estas son de Newman. Acá tenemos una niña con parálisis del trapecio superior. ¿Listo? Parálisis del trapecio superior. El músculo queda muy tonicizado. ¿Listo? El izquierdo básicamente causada por el virus. Esta básicamente del polio. ¿Listo? Este es un daño. Y en la fotografía de una joven sana con una postura de hombros redondeados. O sea, los hombros van hacia anterior. ¿Listo? Esta no tiene déficit neurológico y básicamente eh, es la visibilidad de los músculos que tenemos acá, que son los romboides. Romboide mayor, romboide menor, y esta es por la debilidad, pero esta es neuralgia del músculo del músculo deltoide y fibras superiores por polio. Acá, esto es fundamental, importante, 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 porque ya aquí sabemos que está el pectoral menor, subclavio, esto lo vamos a abordar ahora. Esto sí me interesa. Resulta que estos músculos que harían llevar el brazo hacia abajo, pero si yo los pongo una palanca rígida, los fijo, este músculo, como recuerden que el músculo siempre se va a contraer, es hacia adentro, o sea, él se lleva lo que se lleva, el músculo se va a contraer hacia adentro. El músculo se contrae con mucha fuerza y esto no lo puede mover, ¿qué va a alzar? Alza el tronco. Por eso es que algunas sillas en pacientes con parálisis de miembro inferior, básicamente tienen como una parte rígida, esto para que permita elevarse porque si la parte fuera con caucho, pues la fuerza se distribuye hacia abajo y no pueden levantarse, por eso es que la parte es rígida, para que esa fuerza les permita poder elevarse en su brazo. ¿Listo? Pero ya ha quedado como que ya entendible porque algunas máquinas no le permiten tener ya como cojines, sino una parte más rígida. Acá tenemos el movimiento de elevación del hombro por cerrato anterior que me permite una elevación anterior o básicamente una una protracción, o sea, yo quiero llevar hacia adelante el hombro, o sea, ya no alcanzo. ¿Y qué hago? Elevo todo completamente con el serrato anterior, o sea, ya yo aquí no alcanzo a coger algo por acá, no alcanzo, no alcanzo. El serrato anterior dice, bueno, voy a contraer unos cuantos centímetros más para que tú llegues a alcanzar ese objeto. Listo, eso es lo que sería el serrato anterior. Acá tenemos más musculaturas que son del trapecio, el músculo deltoides, el músculo deltoides que está acá, el supraespinoso, ayudándome en la aducción de hombro, ¿listo? Aquí tenemos los músculos de la flexión. Acá tenemos los músculos, todos los que actúan en una abducción, que básicamente tenemos el deltoides, tenemos el trapecio, el elevador de la escápula, el infraespinoso, tenemos acá todo lo que es el músculo trapecio inferior, que sería este de acá, y el serrato anterior, para hacer una ABE completa. Acá, básicamente tenemos una debilidad del serrato anterior o escápula alada. Cuando el serrato anterior no pega completamente, no coapta la escápula a la carrillas costal, cuando él quiere elevar el hombro, pues se separa un poquito. ¿Listo? Acá vemos la musculatura interna, ya los nombramos completamente. Estos son los rotadores internos, estos son los rotadores externos. Esto ya lo mezclamos también. Eso también es cuando uno quiere hacer fuerza, que uno está agarrado en el transporte público, esos músculos jalan, pero a veces jalan tanto que se les llega a salir un poquito la escápula por debilidad del serrato anterior si la tienen, y es para mantener un equilibrio.